Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas. Gracias al patrocinio de San Martín. Bueno, vamos a ver entonces la cuarta conferencia que dio Ludwig von Mises en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Aula Magna, para una aula magna muy grande y llena de gente, en 1959. Y su cuarta conferencia fue sobre un tema que hoy tiene bastante actualidad en muchos países, volvió a tener actualidad cada tanto, pareciera que estamos más tranquilos con eso y luego en algunos países empieza a reflotar, que es el problema de la inflación. La inflación había sido un flagelo para el mundo en la primera mitad del siglo XX y era un tema de muchísima actualidad en tiempos en que Mises estuvo en Argentina. Y no es casual, porque en realidad el problema de la inflación, como explica Mises muy bien, se agravó en el mundo cuando hemos pasado del patrón oro a el dinero fiat, esto es el dinero emitido por el gobierno, que tiene curso legal, esto es la potestad de cancelar obligaciones. Y en algunos países tiene además el curso forzoso, esto es, uno está obligado a cancelar las obligaciones en esos papeles que emite el Estado. Aquí Mises empieza explicando algo que es muy importante. La inflación, cuando hablamos de inflación, lo que se infla no son los precios. Habitualmente uno piensa que la inflación es la suba de los precios. De hecho, es muy interesante, esto no lo dice Mises ahí, porque además es algo que ocurrió después de esta conferencia. Pero si ustedes ven la evolución del concepto de inflación en el diccionario de la Real Academia Española, la Real Academia Española empieza a decir, diciendo que la inflación es el incremento de la cantidad de billetes con relación a la moneda. Así lo definía, digamos que a principios del siglo XX. Y esto era una definición típica de patrón oro, porque lo que se inflaba era la cantidad de billetes que circulaban en el país. El oro estaba guardado en los bancos. Uno en teoría podía ir al banco y cambiar los billetes por el oro que estaba en el banco, salvo cuando el gobierno declaraba la inconvertibilidad porque estaban problemas financieros. Pero entonces la inflación consistía en emitir mayor cantidad de billetes y hacerlos circular respecto de la cantidad de dinero que era el oro que estaba guardado en las bóvedas. Luego la Real Academia Española, cuando se termina el patrón oro, define la inflación como el incremento de la emisión monetaria que tiene como efecto el aumento de los precios. Y esa definición también estaba bien. Esto es, la inflación, lo que se infla con la inflación no son los precios, lo que se infla es la cantidad de dinero. El incremento en la cantidad de dinero hace que ese dinero pierda valor adquisitivo con relación a los demás bienes y servicios. Y por lo tanto, esto va a generar un aumento de los precios, que en realidad este aumento de los precios no es otra cosa que la disminución del valor del dinero. Pues cuando ustedes compran naranjas, ustedes esa compraventa de naranjas la pueden explicar de dos maneras. Pueden decir que 1 kilo de naranjas vale 10 quetzales o que 10 quetzales valen 1 kilo de naranjas, porque la relación es la misma. Y cuando esas naranjas, por efecto del incremento en la cantidad de dinero, pasan a tener un precio de 12 en lugar de 10, en realidad lo que se ha producido es una desvalorización de la moneda. La moneda pierde valor respecto de los demás bienes
por el incremento. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que ocurre con cualquier bien? Si por una tormenta, granizo, lo que fuere, se echan a perder los cultivos de lechuga alrededor de la ciudad, en las quintas alrededor de la ciudad, y por lo tanto disminuye drásticamente la oferta de lechuga, el precio de la lechuga va a subir muchísimo por la escasez. Si por el contrario luego viene un hermoso clima y florecen o crecen enormemente la cantidad de lechugas y hay una sobreoferta de lechuga, el precio va a caer enormemente. Es lo que ocurre con todos los productos de estación, ¿no? Uno sabe en qué estación hay mayor cantidad de determinados productos y que hay que comprarlos ahí porque están más baratos. Una cantidad de dinero X, puedo establecer una relación entre los bienes y el dinero. Si yo incremento la cantidad de dinero, aumento la oferta, el precio del dinero va a caer. Esto es la inflación. Desgraciadamente, si ustedes van hoy al diccionario de la Real Academia Española, se van a encontrar con que le define la inflación como el aumento de los precios. O sea, lo que es el efecto de la inflación pasa a ser la definición de inflación. Esto se explica en el hecho de que, como digamos, me han dicho algunos miembros de la Real Academia Española, la Real Academia no elabora conceptos técnicos, sino que ve cuál es el significado que la gente común le da a los términos y por lo tanto utiliza las definiciones que la gente acepta en forma generalizada. Y hoy, desgraciadamente, se ha generalizado la idea de que la inflación es el aumento de los precios, cuando en realidad la inflación es el aumento de la cantidad de dinero que luego tiene como efecto el incremento de los precios. Y Mises da varios ejemplos en esta conferencia, ¿no? Habla, por ejemplo, dice: cuando en el siglo XVI en América se descubren los grandes yacimientos de oro y plata, ya sea las minas de oro y plata o todo el oro y plata que tenían distintas comunidades indígenas a las cuales saquearon y se llevaron todo ese oro a Europa y todo ese oro y toda esa plata, el poder de compra del oro y de la plata bajó drásticamente en Europa, lo que significó que los precios en oro o en plata de los bienes que había en Europa comenzaron a subir, porque en realidad había demasiado oro y plata que traído de pronto, de un mismo saque, se trajo una gran cantidad de oro y plata, y todos pensaban que yo traigo todo este oro, soy rico, pero de pronto llegaron a Europa y cuando quisieron gastar su oro, el que le vendía los productos se daba cuenta que había tanto oro que podía subirle el precio, y obviamente lo subía. Y entonces ya el oro que traían de Europa, de América, ya no tenía el mismo valor que tenía antes, cuando era más escaso en el continente. Pasó en la Revolución Francesa, hablábamos en la vez anterior sobre el intervencionismo que hubo, un fuerte intervencionismo en la Revolución Francesa, también producto de la gran inflación, que era producto de la idea de que, bueno, si emitían billetes que representaran al gobierno de la revolución, los banqueros iban a lograr que esos billetes tuvieran poder de compra e hicieran milagros que no existieron, que no se produjeron, y la sobreemisión de billetes para financiar los gastos de la Revolución Francesa terminaron en grandes índices de inflación. Y lo importante aquí, lo explica Mises en otros libros, hay dos cosas aquí. En primer lugar, la hipocresía de los políticos, ¿no? Mises explica en esta conferencia por qué a los políticos muchas veces les conviene emitir dinero, porque imagínense que ustedes quieren cubrir ciertos gastos, lo pueden hacer de dos maneras: o aumentan los impuestos, pero aumentar los impuestos normalmente es odioso, la gente, obviamente es una acción directa del Estado que usa la fuerza contra el contribuyente para cobrarle más impuestos,
y esto ya automáticamente el ciudadano lo ve como una agresión, como algo malo, o puede recurrir a esta otra forma que es casi una forma de hurto imperceptible, ¿no? Es como que le meten ustedes la mano en el bolsillo y le quitan parte de su dinero sin que ustedes se den cuenta, que es recurrir a no quitarles dinero, sino a disminuir el valor del dinero que ustedes tienen. Ustedes tienen 10 en el bolsillo, pero que por obra de la desvalorización del dinero pasan a valer 8. O sea, lo que antes compraban con 10, ahora lo compran con, digamos, lo que antes les costaba 8, ahora les cuesta 10. Y por lo tanto, el valor de ese dinero que tienen en el bolsillo disminuye y los precios aumentan. Y esto como consecuencia de que el Estado inunda la sociedad con nuevos billetes, mayor cantidad de billetes, y por lo tanto es mucho más eficiente para el político sin escrúpulos generar inflación que subir los impuestos. De las dos maneras puede financiar sus gastos. La forma de aumentar impuestos incluso es más complicada porque la gente puede evadir los impuestos, trata de no pagarlos, va al mercado negro, etc. Mientras que si hay una moneda de curso legal y en algunos casos de curso forzoso, a la gente no le queda otra más que aceptar esa moneda. Y por lo tanto el Estado les puede quitar lo que necesita para mantener sus gastos sin que ustedes puedan protestar y en muchos casos sin que se den cuenta. Y por eso el propio Mises, no en esta conferencia, pero lo había dicho en otro trabajo sobre la inflación, daba el ejemplo, ¿no? De que el gobernante y muchos economistas que apoyaban estas ideas eran como ese ladrón que empieza a gritar, allá va el ladrón, para que todos corran para un lugar, mientras él, que es el verdadero ladrón, se escapa por otro lado. Porque en definitiva el gobierno le echa la culpa del aumento de los precios al comerciante, al especulador, al financista, a mucha gente, cuando en realidad el único culpable de que aumente la cantidad de billetes es el propio gobernante. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas. Gracias al patrocinio de San Martín.